Bienvenidos a este su canal del Dr. Francosoft. El día de hoy hablaremos de algo interesante, memoria a largo plazo. Cabe mencionar de que este tema lo veremos en dos partes debido a su complejidad y longitud. Entonces veamos un pequeño cuadro o mapa donde entendemos de medida simple, básica, lo que es la memoria de largo plazo. Entonces entendemos la memoria declarativa, la memoria de procedimientos, la semática y la memoria episódica. Observamos unos ejemplos, entonces, de estas, que están en inglés. Entonces, la memoria declarativa, por ejemplo, tenemos que George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. Tenemos una memoria de procedimientos, por ejemplo, montar una bicicleta. La memoria semántica, que nos habla sobre la memoria en general, por ejemplo, hacer matemáticas. La memoria episódica, que nos habla acerca de eventos personales, recuerdos. Un ejemplo muy claro, pues un accidente de tránsito es un evento fuerte. En el caso se puede recordar de manera gradual, parcial o total. Y en algunos casos incluso hasta se puede olvidar este evento. Entonces, hablemos de la memoria procedimental. Son reglas de actuación y estrategias para realizar tareas concretas en la forma, condición y acción. La memoria declarativa. Entonces, entendemos aquí que dividimos la memoria episódica y la memoria semántica. Vemos aquí que en la episódica representa a nuestra memoria de eventos y experiencias de forma seriada que tiene lugar en nuestra vida. La memoria semántica registra estructuras de hechos, conceptos y habilidades que obtenemos de nuestra experiencia. El ejemplo más común es cuando nos pueden llegar a asaltar en un autobús, en una calle, y el ejemplo de esto es: no debes fiarte de los extraños. Veamos entonces un pequeño cuadro acerca de la memoria antrógrada y retrógrada. Observamos entonces una línea del tiempo entre el pasado, el futuro y un momento arbitrario. Vemos entonces que la memoria retrógrada, en este caso la amnesia, nos habla acerca de las viejas memorias, de los recuerdos pasados. Y la anterorretrógrada amnesia nos habla de las nuevas memorias, de lo que está ocurriendo en un futuro. Entendiendo este cuadro simple, procedemos a lo siguiente. Vamos a valorar. Entonces, la memoria anterógrada se puede preguntar sobre hechos que han ocurrido recientemente, horas o minutos. La memoria retrógrada, podemos interrogar al paciente sobre información personal. Preguntaremos al paciente sobre datos de su infancia, juventud y sobre acontecimientos significativos de su biografía personal. Memoria semántica, puede utilizarse test sencillos en el que se le pide al paciente que complete frases conocidas o famosas. También se le puede preguntar conocimiento general acerca de personajes, fechas y acontecimientos relevantes, desprovistos de referencias hacia el personal, historia personal del paciente. Entonces, vemos en este caso una pregunta básica en alguna valoración de trauma. Por ejemplo, ¿sabe usted quién es el presidente de Honduras actualmente? ¿Sabe usted qué sucedió en el año de 1998? ¿Recuerda usted qué sucedió en el 2009? Ese tipo de cosas que han sucedido a la larga de nuestro país, que son muy marcadas y pues eh, son partes de la memoria semántica que está registrada. Cualquier persona que le dicen una fecha, 1998, tenemos el huracán Mitch, tenemos en el 2009 el golpe de Estado y el sismo. Entonces, observamos rápidamente que esta persona puede decir, sí, claramente que lo recuerdo. Entonces, vemos en la memoria retrógrada información del paciente. Recordemos que también hay 4 esferas. Le llamamos a 4 esferas en el trauma, donde valoramos pues el paciente en su forma neurológica. En la memoria anterorretrógrada preguntamos acerca de qué ocurrió, por ejemplo, en el accidente. ¿Usted recuerda el accidente? Entonces podemos evaluar esto de forma de trauma, ¿no? Añadiéndolo a un ejemplo pues más común. Entonces vemos una memoria procedimental. Esta memoria requiere pruebas más complejas para su valoración, que se incluyen en baterías
o escalas específicas de valoración neuropsicológica y cuya utilización requiere conocimientos más especializados, por lo que es menos viable su realización en el marco de la exploración clínica. En este caso, pues solo la mencionamos, queda a criterio de nosotros investigar un poco más. ¿Por qué? Porque es un poco difícil hacer una valoración de esta. También si nos basamos en la ilustración a la derecha, observamos los procesos pues, amnésicos, la destreza aritmética, la escritura, lectura, habla expresiva, habla receptiva, entre otros. Entonces, hablamos de los trastornos de la memoria. Cabe mencionar, pues, un trastorno muy conocido es la amnesia. El paciente amnésico presentará una incapacidad de retener, adquirir, recuperar, evocar información, lo que le impedirá el recuerdo o adquisición de la información de un periodo temporal concreto. Veamos entonces la memoria anterógrada. Consiste en la incapacidad para retener información luego de una perturbación cerebral. Al contrario, los recuerdos anteriores al daño se mantienen intactos. El paciente parece olvidar al mismo ritmo que los acontecimientos afectará, por definición, a la memoria reciente, o sea, a la de corto plazo. Este trastorno neurológico se produce por las lesiones en determinadas partes del cerebro, dedicadas a la memoria como el hipocampo. La amnesia anterógrada puede afectar de manera diferente a los distintos tipos de memoria, como son la semántica y la episódica. Entonces, recordemos esto. Vemos aquí un ejemplo, Dori, ella tiene problemas para aprender nombres, así como el aprendizaje y la retención de información nueva. E incluso puede recordar el hecho de que ella estaba en plena conversación solo unos minutos antes. Todos hemos visto esa película y sabemos el comportamiento de Dori. Podemos asociarlo entonces. Vemos ahora un poquito más. ¿Cuáles los problemas de esto, no? La amnesia retrógrada tiene una incapacidad de recuperar información que había sido almacenada antes de iniciarse el hecho o lesión causal de la amnesia. Puede abarcar poco, unos minutos u horas, o extenderse a largos periodos de tiempo. Esto dependerá de la gravedad de su etiología. Tiene un gradiente temporal. Se pierden más recursos frecuentes que lejanos. Entonces, en algunos casos hay una recuperación gradual de la información. Algunas causas, pues, orgánicas pueden ser el envejecimiento. Vemos entonces que a medida la persona va envejeciendo, puede encontrarse con esto. Una lesión o trauma en la cabeza, el alcoholismo y la depresión. Entonces, vemos también la amnesia lacunal. Esta podemos definirla de la siguiente manera, ¿no? Tenemos lo que es una amnesia localizada, la pérdida de memoria parcial, que abarca un periodo concreto, características de cuadros donde hay alteraciones del estado de conciencia, no se recuerdan los hechos ocurridos durante el periodo en que la conciencia estuvo disminuida. Entonces vemos aquí la amnesia afectiva o psicógenes. Esta surge como consecuencia de un evento traumático que genera que la persona olvide aspectos importantes del hecho. Esos trastornos pueden presentarse a cualquier edad y su duración puede ser desde algunos minutos hasta inclusive años. La persona que padece de este trastorno puede recobrar lentamente la memoria con el paso del tiempo, o puede que por el contrario, desarrollen amnesia crónica. Quien ha padecido de amnesia disociativa suele tener mayor disposición que el resto de la población a que le vuelva a suceder lo mismo cuando atraviesa por acontecimientos traumáticos. Entonces, aquí vamos a ver la amnesia disociativa. Existen varios tipos de alteración de la memoria. Estos se producen por una alteración reversible de la memoria que impide al paciente recordar verbalmente experiencias previas. Entonces, los tipos más frecuentes de estas son la amnesia localizada, la selectiva, generalizada, continua y sistematizada. Observamos la primera. En esta no se recuerda ningún suceso ocurrido dentro de cierto tiempo. Entonces, localizamos. Por lo general, aparece en las horas próximas al acontecimiento estresante.
Localizamos el hecho, el trauma, por ejemplo, un accidente, y se localiza que no se va a recordar ningún suceso durante cierto tiempo. Ahora nos vamos a la amnesia selectiva. Esta se olvida la gran cantidad de parte de los acontecimientos, pero no todos. Entonces, como que se selecciona qué acontecimientos se olvidarán. Existe una amnesia generalizada. Esto es muy interesante. Aquí es cuando conocemos a aquella persona que ha perdido completamente, que no recuerda ningún aspecto de su vida, ni su nombre, ni su nacionalidad. No tenemos incluso recuerdos pues de su etiología, su inicio. Aquí observamos una amnesia continua. Entonces aquí no se recuerdan acontecimientos desde un punto dado en el tiempo hasta la actualidad. Entonces aquí la persona no recuerda acontecimientos desde X momento hasta el momento actual. Entonces es como que perdemos la noción del tiempo en cierto punto. Desde ahí podemos olvidar cierto tipo de características hasta la actualidad. Ahora vemos una amnesia sistematizada. Es la pérdida de memoria para ciertos tipos de información. Entonces vemos el síndrome amnésico. Este representa cuando la disfunción o lesión cerebral produce un déficit en la memoria sin otras alteraciones cognitivas. Puede presentarse como amnesia anterógrada o retrógrada y en pocos casos como amnesia generalizada. Se preserva la memoria implícita, acompañada de cambios sutiles de personalidad. Sus principales causas son el síndrome de Korsakoff, traumatismo craneal, la hipoxia, infarto de la arteria cerebral anterior, uso de anticonvulsionantes o sustancias tóxicas. La amnesia global o transitoria. Este es un episodio agudo de pérdida de memoria caracterizado por la insaturación súbita de una importante amnesia anterógrada, a la que puede asociarse un grado variable del déficit de la memoria retrógrada. Aparece generalmente de forma repentina. Presenta una duración que oscila varias horas o a máximo de un día. La mayoría de los episodios presenta una duración de 2 a 12 horas y la resolución del cuadro se produce de forma gradual durante un periodo del tiempo que se prolonga varias horas hasta un día. Es más frecuente en sujetos adultos en edades superiores a 50 años. Esta amnesia transitoria, pues, va a ser la persona no pueda bien recordar eventos del pasado o bien no pueda almacenar eventos del futuro, así como vimos en aquella línea del tiempo al inicio de las diapositivas. ¿Cuáles son los factores de riesgo de todo lo anterior? Tenemos la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la presencia de antecedentes de SB, eventos cerebrovasculares, o ACV, ¿no? Accidentes cerebrovasculares. La migraña, la hiperlipemia, el tabaquismo, la diabetes, enfermedad vascular periférica. Entonces vamos a ver las amnesias funcionales. Se ha utilizado como término amnesia funcional para designar trastornos de la memoria con un sustrato neurológico escasamente definido o desconocido. En su mayoría se trata de trastornos transitorios que afectan de forma variable la función amnésica. El cuadro más característico es la amnesia psicógena. Esta la vamos a describir más ampliamente a pesar de que ya la mencionamos anterior. Entonces, aquí vemos que esta se le denomina de una manera interesante, ¿no? Esta amnesia disociativa consiste en una alteración reversible de la memoria que le impide al sujeto recordar experiencias o acontecimientos predominantemente de tipo autobiográfico. Este trastorno puede presentar a cualquier edad, desde la infancia hasta la edad adulta. La duración de los episodios de amnesia puede comprender desde minutos hasta años, aunque frecuentemente la resolución del cuadro sea rápida, en horas o en minutos. Entonces vamos a ver también una fuga psicógena o disociativa. Al inicio de la fuga se encuentran normalmente asociadas a situaciones traumáticas o estresantes. Estas en general, la fuga suele ser breve y de recuperación rápida, pero en algunos casos este trastorno puede persistir y darse una nueva integración social y una personal. Esto lo conocemos como una nueva vida. Aquella persona, al no recordar su pasado, sin embargo, no pierde las características
en las cuales de su memoria semántica, ¿no? De esta memoria implícita que sabe cómo comportarse, que sabe qué hacer, que sabe la relación, ¿no? La mayoría de los casos afectan a adultos y son más frecuentes en los episodios únicos que puede durar desde horas hasta meses. Entonces, cabemos mencionar que después de la recuperación no se va a recordar. Entonces, aquí volvemos otra vez a una amnesia selectiva, donde se borra una gran cantidad de los acontecimientos que pasaron durante estas fugas. Vemos también aquí, vamos a hablar de la personalidad múltiple. La denominada personalidad múltiple o trastorno disociativo de la personalidad, esto se ve muy bien en psicología. La característica esencial de este trastorno es la existencia de dos o más identidades o estados de la personalidad que controlan el comportamiento del individuo de modo recurrente. Cabe mencionar que muchas personas confunden lo que es un estado bipolar con la personalidad múltiple. No, es que un momentito está de un modo y después se pone de otro. No, eso no es bipolar. La bipolaridad es un trastorno asociado a la depresión. Entonces, la personalidad múltiple tiene una forma disociativa de la personalidad. Entonces, vamos a ver aquí como un ejemplo interesante es aquella película donde nos hablaba de las diferentes personalidades de este individuo, ¿no? Teníamos a Kevin Wendenkrantz, que era el personaje principal, era la personalidad raíz. Sin embargo, la disociación era tan grande que tenía no solo dos, tenía más de estas personalidades. Incluso se ha documentado en nuestro país personas que tienen este tipo de disociativo y dentro de este tipo, por ejemplo, tenemos que necesitan medicamentos. Son personas que en estas tres personalidades tienen tres patologías de base diferente y necesitan los medicamentos y los síntomas son realmente vistos, se pueden comprobar a través de la clínica. Entonces vamos a ver las hipernesias. Se define como un aumento anormal de la capacidad de memorizar. Es un fenómeno menos frecuente y estudiado que la amnesia, dado que este no debe considerarse patológico. Podemos distinguir entre hipernemsias permanentes e hipernemsias breves. Dentro de las hipernemsias permanentes distinguiremos algunos sujetos que pueden manifestar capacidades de almacenar una gran cantidad de información, que por lo general se limiten a un sector concreto. Ahora vemos las hipermesias afectivas. Vemos aquí algo muy interesante acerca del sentimentalismo. En esta se observa una mayor intensidad y frecuencia de recuerdos de la misma valencia que en el estado de ánimo dominante. Así predominan recuerdos tristes y desafortunados en la depresión y recuerdos alegres y adorables durante la manía. Entonces aquí en esa anterior, pues vamos a tener una mayor cantidad de almacenar y recordar aquellos recuerdos o bien tristes o muy bien alegres. Entonces, a esto le llamamos las hiperamnesias afectivas, la capacidad que tiene el cerebro de asociar y guardar aquellos acontecimientos muy sentimentales, muy afectivos. Veamos entonces las hiperamnesias ideativas, en las que interrumpen pensamientos, imágenes, frases o palabras de forma reiterativas, donde podemos incluir desde el fenómeno benigno, oxivoide benigno, hasta las propias ideas obsesivas. También en los estados ansiofóbicos puede aparecer fenómeno de hipermnesia, con los cuales determinadas situaciones o contextos fóbicos en los que se ha producido una crisis de angustia se recuerdan con extremada precisión y detalle. Con cierta relación a los fenómenos hipermnésicos, afectivos o ansiosos estarían los recuerdos de flashback. Aquí vemos entonces aquellos estados ansiosofóbicos, vemos aquí aquellas crisis de angustia. Aquí vemos, por ejemplo, ideas, imágenes, pensamientos que están ahí y están en constante repercusión, porque las recordamos con tal detalle que es demasiado fuerte. Entonces, aquí pues vemos cómo la hipermnesia ideativa puede ser benigna. Sin embargo, puede llegar hasta el punto de una idea obsesiva, desencadenando otro tipo de trastorno.
Ahora vamos a hablar con lo anterior acerca del flashbulb. Recordemos que el flashbulb es un término utilizado para denominar los recuerdos de determinados sucesos sociales o personales con un significado especial y relevante para el individuo o el grupo social al que pertenece. Un ejemplo de esto podemos verlo como la independencia. Entonces, ahora veamos la memoria panorámica. En estos periodos aparecen reminiscencias mnésicas o más o menos importantes del pasado, el recuerdo, la visión de toda o de gran parte de la vida del sujeto. Entonces aquí vemos las parangnesias. Se trata de distorsiones o errores de la memoria. Aquí vemos el resultado de introducir detalles falsos, emociones erróneas o descontextualizar el recuerdo. Globalmente podemos distinguir entre parangnesias del recuerdo y del reconocimiento. Entonces aquí podemos introducir detalles falsos o podemos que el recuerdo, en vez de ser un recuerdo agradable como tal, lo descontextualicemos de una forma diferente. Entonces aquí vemos una distorsión, un error muy grande que puede afectar bastante a la memoria del individuo, a la forma en que lo cuenta y la participación que puede tener esto hacia terceros. Vemos entonces la paragnesia del recuerdo. Dentro de este tipo de distorsiones de recuerdos se incluyen las transformaciones ideativas, en el que el sujeto hace de situaciones pasadas. Es frecuente que la remomeración de acontecimientos vividos podamos modificar aspectos o matices que distorsionan el recuerdo original. Otras parangnesias del recuerdo en las cuales existe una grave distorsión de la evocación o recuerdo serían la confabulación y la pseudología fantástica. Entonces vemos la confabulación. Frecuentemente se trata de recuerdos auténticos. Entonces son recuerdos reales, auténticos que han pasado. Sobre experiencias actuales o pasadas, pero mal contextualizadas. No obstante, quiere decir que en ocasiones el sujeto excede la necesidad de relleno, narrando relatos fantásticos o bizarros. Entonces, veamos esto desde un punto más allá. Entonces, veamos la pseudología fantástica. Este es un relato incontrolado de historias inventadas o fantaseadas que el sujeto expone y llega a crearse considerándolas reales. Veamos entonces un ejemplo de esto, los mitos y leyendas de nuestro país. La Sucia, La Llorona, El Cadejo. Estos relatos son fácilmente identificados como falsos por su naturaleza improbable. Este fenómeno es frecuente en la histeria y en los trastornos facticios, como el síndrome de Munchausen, paragnesia del reconocimiento. Entonces aquí vemos dentro de las distorsiones del reconocimiento destacaremos los fenómenos de déjà vu o déjà vu, o bien sus contrarios como jamais vu o jamais veco. Esto es la impresión de haber visto u oído una situación concreta o al contrario, jamás haber visto o oído un hecho concreto. Entonces aquí vamos a ver ya la paragnesia reproductiva, pero hemos llegado al tiempo límite de nuestro video, así que te invito a ver nuestra segunda parte dentro de muy pronto. Te agradezco una vez más que veas nuestros videos, que des tus likes, tu dislike, tus comentarios, tus aportaciones, tus correcciones. Estamos abiertos siempre a las correcciones y a las aportaciones de todos aquellos estudiantes, catedráticos, doctores y toda aquella persona que pueda observar nuestro canal y pues deleitarse con lo poco que hacemos, pero con mucho amor y cariño hacia ustedes. Un canal hecho por ustedes y para ustedes. Muchas gracias y esperan la segunda parte de esta presentación que está bastante interesante. Doctor Francoso.